Bueno, ahora sí, tengo el gusto, el placer de presentar a la doctora María Laura Salinas. Ella es doctora por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es máster en Historia de América, Universidad Internacional de Andalucía, licenciada y profesora en Historia, egresada de nuestra universidad. Se desempeña actualmente como investigadora principal del CONICET. Es directora regular por concurso del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del IGI. Es profesora titular en la Cátedra de Historia de América Colonial, carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es autora y coautora de más de 10 libros y en artículos científicos reúne más de 50 dedicados al estudio de la historia americana y argentina colonial, que fueron publicados en revistas internacionales, nacionales y regionales con referato. En lo que hace a formación de recursos humanos, reúne en su trayectoria a numerosos becarios, destacando que ya han finalizado con ella 3 tesis doctorales y tiene a la fecha 4 tesis, dirige 4 tesis en desarrollo. Tenemos el gusto de escucharla ahora en la conferencia titulada Historia Pública para el Nordeste, construcción, abordajes y nuevas perspectivas renovadas de un campo historiográfico. María Laura, bienvenida. Un gusto será escucharte. Bueno, muchas gracias Laura. Saludo a todos los colegas que están aquí presentes, a Carolina, un placer compartir con ella esta disertación, este momento de las ciencias sociales y humanas. Y también, por supuesto, saludo al público que nos está acompañando. En principio voy a compartir pantalla. Un placer estar aquí, repito, esto de poder compartir nuestras investigaciones y desde lugares diferentes, ¿no? Porque recién hablábamos con Laura antes de empezar y pensaba yo cuando organizaba esta conferencia cómo pensar en un tema que pueda ser atractivo y que pueda vincular a la historia con la sociedad y a la vez interesar a quienes están en distintos campos disciplinares por lo que estamos haciendo en historia. El título de la conferencia, como bien decía Laura, es Historia Pública para el Nordeste. Y cuando pensé en el Nordeste, pensé básicamente en nuestra universidad, ¿no? La Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, Corrientes, el campo en el que nosotros nos organizamos, trabajamos, difundimos nuestras investigaciones. Y pensaba en esto de construcción, abordajes y nuevas perspectivas de un campo nuevo que es este campo de la historia pública. En principio, Laura les comentaba un poco de mi currículum. Yo me dedico a la historia colonial, que es la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII en nuestra región, en esta región que nosotros hablamos siempre del nordeste rioplatense, porque nos trasladamos a una época en que existía la gobernación del Río de la Plata, la gobernación de Buenos Aires, un espacio regional que no es el NEA de ahora, que implica las 4 provincias que nosotros conocemos, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, sino que es un espacio más amplio que comunicaba también a lo que es el norte de la actual Argentina con el sur de Brasil, con Paraguay, con Bolivia, con lo que es la banda oriental del Uruguay, el territorio de las antiguas misiones jesuíticas, de los 30 pueblos de guaraníes. Y un poco ese es el espacio regional que nosotros trabajamos, en el que nos movemos, y pensé cómo preparar una conferencia que pudiera hablar de nuestros temas de investigación, de lo que hacemos con historia colonial en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero que a la vez nos acerque al mundo de hoy, al mundo del presente. Entonces, sin dudas, lo que nos vincula a este presente es poder hablar de este campo historiográfico nuevo que es la historia pública. No tan nuevo, porque en realidad es una corriente historiográfica que viene desarrollándose hace unas cuantas décadas, pero es nuevo en cuanto a la perspectiva y los enfoques. Entonces pensé
en tres partes para la conferencia. Primero, partir de premisas centrales en torno a la historia pública conceptualmente, qué es la historia pública, algunas nociones epistemológicas y los autores que trabajan esta perspectiva. Después, pensé en algunos abordajes y casos del Nordeste, lo que estamos trabajando en la UNE y en el CONICET, y por supuesto, en esto voy a pedir autorización para ser autorreferencial en muchos casos, porque los casos que voy a ir comentando un poco es lo que fuimos trabajando nosotros grupalmente como equipo de investigación. Entonces vamos a hacer referencia mucho a nuestras investigaciones, a las interpelaciones que tuvimos en esto de comunicarnos y de encontrarnos con la sociedad para informar sobre la historia que estábamos trabajando. Y por último, las proyecciones para historiadores, historiadoras en formación y también, como sabemos que en estas conferencias participan muchos interesados de otros campos disciplinares, pensar en ampliar y en dialogar interdisciplinariamente para pensar cómo podemos contribuir entre todos a que la historia pueda ser divulgada, difundida y conocida y co-construida por la sociedad. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es la historia pública, pero me gustó una de una autora, Torres Ayala, de un artículo del 2020, donde ella habla de la historia pública como un marco de posibilidades, de relaciones. Y esto me gustó en tanto que ya no estamos hablando de ciencia, de disciplina, sino de posibilidades cuyo principal objetivo es democratizar la producción y la difusión del conocimiento histórico, acercando a distintas y plurales ciudadanías a crear de manera mancomunada diversas narrativas históricas. Y todos estos términos, todas estas palabras me motivaron mucho a pensar cómo desarrollar una historia pública, cómo transmitir esta idea de historia pública, pensando en estas palabras tan fuertes: democratizar, difundir el conocimiento histórico, la narrativa histórica, marco de posibilidades, de relaciones y sobre todo esta idea de construir entre todos, de pensar mancomunadamente cómo se puede construir un relato histórico. Entonces, buscando un poco en los distintos autores de cómo se fue trabajando, la historia pública es un concepto polisémico que nos refiere a la historia hecha con el público, por el público y para el público, que son elementos interesantísimos para pensar y analizar. Una historia hecha con el público, haciendo énfasis en esto de la producción y la difusión del conocimiento histórico con vías colaborativas, construir entre todos este conocimiento. Una historia hecha para el público que prioriza la ampliación de las audiencias. Y este es un campo en el que me gustaría profundizar luego para entender qué significa esto de ampliar audiencias para la historia. Y por último, esto de la historia hecha por el público, que sin duda se incorpora formas que no están institucionalizadas para reconstruir historia, memoria y, por supuesto, fortalecer la reflexividad, la autorreflexión del pasado y el oficio del historiador. ¿Qué sucede con esto de las audiencias, de ampliar audiencias, conectar? En realidad nosotros en historia trabajamos mucho en la historia científica, en los campos de la universidad, del CONICET, y el historiador trabaja mucho para sus pares. Pocas veces trabajamos para la gente, y esto es algo que yo lo vengo trabajando internamente desde hace mucho tiempo, lo transmito en mi equipo. ¿Para quién hacemos ciencia? ¿Para quién hacemos historia? Nosotros tenemos que hacer historia para la gente, pero muchas veces nos olvidamos de esto y en pos de los estándares de las evaluaciones y de contribuir con todo el sistema científico,
nos encerramos en investigaciones que son muy buenas y que tienen que ver con esto de responder a papers y a terminología específica y a cuestiones muy técnicas y a preguntarnos algo muy concreto y trabajar con algo que solamente nosotros y en nuestro campo científico entendemos. Y nos olvidamos de la difusión de la historia, para quién escribimos historia. Y creo que ese es el punto tan clave de esta historia pública y lo que nos anima a pensarla de otra manera. Significa un enfoque que busca hacer accesible y relevante la historia para el público más allá de la academia. Entonces, significa dejar la academia, no significa dejar la academia, y ahora daremos algunos ejemplos, pero sí pensar en la participación de esa ciudadanía ampliada. Hay un autor, que es Thomas Calvin, que está trabajando mucho, que estuvo participando de algunos congresos que se hicieron aquí en Argentina, que él menciona que la historia pública está basada en tres énfasis particulares: la comunicación de la historia a audiencias no académicas, y esto indudablemente implica un esfuerzo diferente para quien escribe historia. ¿Por qué? Porque debe comunicarlo de una manera en que ese público, esa audiencia ampliada pueda entenderlo. Entonces, salir de determinados términos, planteos, marcos teóricos para poder comunicar los resultados de una investigación histórica, lo que significa también la participación pública y la aplicación de la metodología histórica a asuntos del presente. Y este es uno de los puntos que me parecen más importantes, porque nosotros, por ejemplo, que trabajamos en historia colonial, siglo XVII, XVIII, en mi caso particular estudio sobre las poblaciones indígenas sometidas al sistema laboral impuesto por la corona hispánica, encomiendas, yanaconazgos, sistemas de sometimiento en las misiones. Estudio todo el sistema misional, franciscano, jesuítico. Y en ese contexto es difícil trasladar lo que sucedió en esa época al tiempo presente. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos como grupo es cómo hacer para llegar a un público actual en este momento, con todas nuestras investigaciones y con lo que hacemos en el contexto de los siglos coloniales. Entonces, allí comienza un poco el desafío y esto de pensar cómo trabajamos en el marco de la historia pública. Menciono brevemente algunos antecedentes, cómo surge esto de la historia pública. Lo vamos a ver sobre todo en el mundo anglo, un campo muy difundido en inglés, de Public History, un término acuñado en Estados Unidos que de manera amplia enmarca las prácticas y usos de la historia fuera del campo académico, lo que venimos relatando. Lugares específicos: Inglaterra, Australia, Europa en general, Brasil, por lo que se habla de una internacionalización de la historia pública. En realidad se habla de que a mediados de los 70 comenzó a implementarse, sobre todo en Estados Unidos, y es allí donde se logra, a través de programas específicos, la concientización sobre esta historia y además un campo de estudio con intervención de la historia. Con el paso del tiempo también se logra la organización de la Federación Internacional de Historia Pública, y de esta manera se fueron dando pasos muy interesantes en esta construcción, en esta, de alguna manera, estandarización de este tipo de historia. Entonces, cuando pensamos en las características de esa historia pública, eh, nos pasa algo: que muchas veces hicimos historia pública sin saber que eso era historia pública, que es lo que le pasa a muchos historiadores. Entonces, creo que lo que nos está haciendo falta también en el Nordeste, mucho más en Argentina, digamos, en más espacios, poder comunicar a través de escritos específicos qué estamos haciendo en estos contextos, en estos marcos de historia pública. Con respecto a las características de esta historia, podemos hablar de una historia que propone accesibilidad, participación comunitaria, interdisciplinariedad, contextualización, interpretación,
educación. Y sobre todo hay una palabra que a mí me parece interesante, que es esto de desmitificar algunos saberes, algunas ideas que tiene la sociedad sobre determinados temas y que nos pueden ayudar a pensar de otra manera la comunicación de la historia y de lo que se investiga. Aquí yo voy a ir poniendo algunos ejemplos de cómo vamos trabajando en esta idea de historia pública y cómo a la vez vamos implementando esos conocimientos. Trabajamos mucho en nuestro grupo, decíamos esto de cómo trasladar la historia colonial a el presente. Entonces, un poco esto de la interdisciplinariedad y de asociarnos con otras disciplinas, en este caso con la arqueología. Dentro del grupo tenemos un arqueólogo, entonces, y estamos en vinculación con un grupo de arqueólogos, entonces pensar historia, arqueología y a la vez la etnohistoria y poder trabajar con la comunidad estas visiones. Entonces, bueno, espacios muy específicos como la Semana de la Ciencia que nos han ayudado mucho a visibilizar este tipo de uniones interdisciplinarias y las ferias de ciencias. Y distintos eh, espacios de la escolarización, el jardín de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria. Aquí tres fotos de nuestro grupo trabajando con esto de ser arqueólogo o historiador por un día, que es una experiencia que intentamos desarrollar para implementar algunas coordenadas de estas dos ciencias y tratar de que los alumnos asuman por un día el rol de historiadores o de arqueólogos y puedan trabajar en estos escenarios. Entonces, en nuestro instituto, ahí tenemos un ejemplo, se hizo una cuadrícula, como una excavación, una simulación de una excavación arqueológica, se pusieron huesos, vasijas, cerámica, y se trabajó con los alumnos en esta idea de, bueno, con la orientación, cepillar, buscar los lugares, con la pala, hacer excavaciones, bueno, todo con orientación, ¿no? Después se hicieron dibujos para explicar un poco cuál es el método de la arqueología y a la vez en relación con la historia para tratar de entender cómo se vivía en esa época, qué características tenía ese mundo y cómo podemos hoy, desde el presente, pensar ese contexto. Cuando no podemos hacer la excavación en tierra, para la Feria de Ciencias se trabajó con unos cajones donde se puso la arena y de esa manera se empezó también a hacer esa experiencia, lo mismo allí con los chicos del jardín. Entonces, cada uno con su lugar, en su lugar de la escolaridad, con sus preguntas, con sus inquietudes, pero es lo que nos acerca en este tipo de experiencias a vivir lo que es la historia pública. Esos espacios y esos escenarios nuevos de historia pública se dan mucho a partir de museos y de exposiciones, de sitios históricos y patrimoniales, de documentales y películas históricas que hoy también están muy de moda, programas de radio, podcasts que también están en vigencia, proyectos de investigación comunitaria en los que nos vamos a explayar un poquito ahora, eventos, festivales históricos, publicaciones y libros de investigación. Y vemos allí algunas fotos de algunas acciones que nosotros vamos desarrollando y que tratamos de encontrar esos caminos de diálogo con la comunidad. Por ejemplo, esa fue una feria del libro que se hizo en Los Frentones, en Chaco, donde nos habían convocado porque ellos querían saber como sociedad de dónde viene el nombre de Frentones, sabían que era por los indígenas, sabían que podía ser por los avipones, pero no sabían exactamente cómo, entonces nos convocaron porque como sociedad querían resolver esas cuestiones. Entonces, entre todos, trabajamos eso, llevamos alguna bibliografía específica, el libro de Martín Dobrizhofer que habla de los avipones, trabajamos con ellos y fue muy significativo esto de pensarse, bueno, ¿por qué nos llamamos así? ¿Por qué nuestra ciudad tiene ese nombre? ¿De dónde viene? Y son esas respuestas que la sociedad va pidiendo, solicitando y que el rol del historiador es clave para estos escenarios para poder trabajar en conjunto. Hay un interés ciudadano muy creciente en los últimos tiempos por los temas históricos. Hay, por supuesto, muchos libros que se compran, sobre todo interesan mucho esos libros de divulgación, historias de familias, de amores, de desencuentros o biografías de personajes conocidos que se quiere saber, canales de historia.
los medios de comunicación hoy con el streaming y los podcasts que son también muy, muy importantes que mencionábamos recién, todo esto le ha ido dando forma al fortalecimiento de esta historia pública. Es un fenómeno que también al crecer tanto hace que se empiece a cuestionar desde diversos lugares el rol que la historia tiene en la sociedad y cómo se crea, cómo se institucionaliza, cómo se difunde y cómo se comprende esa historia. Y en ese aspecto, quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Puntualmente, las formas en cómo se comunica y cómo se representa el pasado, que es una pregunta que nos lleva a esto de los usos políticos de la historia, que a su vez reflejan las tensiones existentes al interior de una sociedad, por posicionar una visión u otra, ¿no? Que bueno, esto es lo que tiene la historia también en cuanto a que es una disciplina, es una ciencia, es un conocimiento que está vinculado al mundo político, económico, social y que también nos lleva a situaciones de conflicto. Entonces, en esto de los eh, usos políticos de la historia, quiero plantear un caso particular que, por un lado, nos lleva a pensar en estos objetivos de la historia pública y nos replantea cómo venimos trabajando también con la historia pública, los desafíos y los problemas que se producen en este contexto. Con respecto a estos objetivos, decíamos, bueno, queremos promover la conciencia histórica, fomentar la identidad, el sentido de pertenencia, incentivar esa participación ciudadana, desarrollar una comprensión crítica del pasado, enriquecer todo lo que significa la lectura sobre el patrimonio, sobre los archivos. Y en ese marco hay una experiencia que quiero contar puntualmente, que es la de repensar el 12 de octubre, ¿no? Que es una de las actividades que venimos desarrollando desde hace varios años, porque hay una demanda de las escuelas, hay una demanda de los jardines de infante, donde nos convocaron muchas veces para preguntarnos cómo hacer un acto escolar para salir de esa estructura del 12 de octubre, de disfrazar gente, de distintos personajes o de usar el taparrabo para los indígenas o plumas de colores, esos disfraces que todos estuvimos acostumbrados a la participación en ese tipo de acto, ¿no? Bueno, el 25 de mayo con esto de pintar con corcho quemado las caras de los niños para simular afrodescendencia, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una docencia muy comprometida que nos convoca, que nos pregunta cómo hacer un acto. Entonces, nosotros empezamos a pensar en esto de repensar el 12 de octubre cómo representarlo en un acto escolar, qué información brindar, qué tipo de actividades realizar. Entonces empezamos a trabajar mucho con muestras, recuperando cartografía, recuperando fuentes de las poblaciones indígenas, de mayas, aztecas, dibujos, todo tipo de información que podía estar en una muestra y trabajar a partir de esas fuentes. Ahí tenemos algunas fotitos de las reuniones que hacemos donde explicamos un poco cómo pensar ese 12 de octubre y hasta realizamos un juego con la cartografía de cómo identificar las ciudades en esa época y dónde están ahora, con cartografía del siglo XVII o el siglo XVIII, con la lupa, buscar como un historiador, como un científico, bueno, distintas actividades. Entonces veníamos trabajando muy bien el 12 de octubre hasta que este año nos encontramos con un cambio, porque veníamos trabajando esto del Día del Respeto por la diversidad cultural, habíamos salido de la estructura del Día de la Raza, de la referencia a los conquistadores y todo, y nos encontramos este año con que el Día de la Raza fue nuevamente considerado como tal, aunque no está en el tipo digamos, en el calendario todavía figura como Día del Respeto por la Diversidad Cultural, y también encontramos imágenes de conquistadores en las distintas redes sociales o en el Twitter del gobierno, donde nos hizo volver atrás en una serie de consensos
que habíamos logrado sobre esta representación del 12 de octubre, ¿no? Nosotros habíamos empezado a dar prioridad a la población indígena, el protagonismo, la relación, incluso se hablaba mucho del 11 de octubre, de cómo pensar ese momento, y bueno, entonces esto es lo que nos pasa también en este intento de llegar a la sociedad y cómo la historia también muchas veces forma parte de esos usos políticos que nos hacen replantear todo lo que venimos trabajando y nos hacen retroceder en muchos aspectos. Hoy también con la reivindicación de algunos personajes históricos sobre los que ya teníamos ciertos consensos y como sociedad habíamos logrado ciertos acuerdos que hoy otra vez están en discusión, ¿no? Entonces, bueno, el rol del historiador está ahí, ¿no? Un historiador que debe, por supuesto, brindar herramientas, fuentes, definiciones y posicionarse también con respecto a los logros que se hicieron en investigación histórica para estos casos. Pero este es un caso interesante que me gustó plantearlo para este caso. También quería mencionar que hubo exponentes, que hay exponentes muy significativos en esto de la historia pública. Señalo algunos casos como el de los libros o los textos de Hayden White, Metahistoria de 1973, que analiza las diferentes formas de la conciencia histórica del siglo XIX. El objetivo de esta obra es identificar elementos poéticos de la historiografía y de la filosofía de la historia. También menciono a Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, que aborda la problemática de la narración histórica desde tres perspectivas, que son la historia, la memoria y el olvido. Menciono a Pierre Nora, con los lugares de la memoria, que plantea también lugares de la memoria desde tres perspectivas: lo material, lo simbólico, lo funcional, es decir, a partir de los elementos físicos que lo constituyen, de los sentidos que le son asignados y de los usos de los mismos, ¿no? Y menciono también a Tzvetan Todorov, un autor muy conocido, con la experiencia totalitaria. Algunos de los ejemplos de esa historiografía que nos ha acompañado también en la reflexión sobre estos campos, este campo nuevo de la historia pública. En Argentina tenemos numerosos ejemplos de cómo se ha ido trabajando, sobre todo a partir de la restauración democrática, con algunos proyectos como el de Historia Oral del Instituto de Desarrollo Económico, el Archivo de la Memoria de la Universidad de Buenos Aires, el proyecto de Historia Pública de la Ciudad de Buenos Aires, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un programa de Historia Pública y Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, por mencionar algunos de los ejemplos de programas que están trabajando muy bien en este proceso de democratización y de construcción mancomunada de narrativas históricas. El Museo del Cabildo, el Museo Malvinas, la Asociación Argentina de Historiadores en Historia, que también está trabajando muy bien. Y aquí menciono un proyecto también, una muestra permanente del Museo Histórico Nacional, Tiempos de Revolución, con algo que se hace mucho en los museos, con nuevos guiones, nuevas perspectivas. La exhibición Tiempo de Revolución, que propone una mirada para entender la etapa fundacional de la historia argentina, atendiendo a diversos temas, espacios, personajes. O sea que hay numerosos programas que se están ocupando de movilizar a la sociedad en estos temas de historia, brindando esos espacios para poder acudir, asistir e interiorizarse de esta nueva forma de ver esa historia y de cómo comunicarla. Y también no nos alejamos en el campo de la investigación con revistas, publicaciones y congresos. Señalo especialmente el caso de la revista de Historia Pública de la Universidad Nacional de San Martín, libros de Historia Pública de la serie Eudeva, y menciono un congreso que fue muy importante, el primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación, Problemas, Actores y Escenarios de la Historia Divulgada, que se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes y que tuvo mucho éxito. Vinieron los grandes exponentes de la historia pública. O sea que hay numerosa producción y actividades al respecto.
Con respecto a, retomando un poco las acciones de la historia pública que vamos desarrollando aquí en nuestra región, sin dudas nosotros hacemos mucha extensión, transferencia, lo que nos lleva a pensar en una historia pública para nuevas audiencias. Y estas acciones apuntan a hacer entendible ese pasado, ese presente en relación con el futuro, la comunidad y también, por supuesto, la construcción de una historia, una sociedad más justa, más equitativa. Aquí algunos ejemplos que quiero brindar. Este caso específico de una reunión que hicimos allí, donde en Corrientes la sociedad de Corrientes es muy receptiva al mundo de la historia y siempre las conferencias son muy nutridas de gente muy interesada en esa historia colonial, ¿no? Porque estamos hablando de una historia de 3 siglos atrás. Y quiero comentar este proyecto, que es un proyecto muy interesante, que tiene que ver con un festival de cine en el que se participó a partir de una convocatoria que se hizo de la Secretaría de Cultura de la Nación, un proyecto que se llamó Festival Cataliza, y eran cruces entre arte y ciencia. En este caso específico, lo que se hizo fue vincular a artistas que pudieran interpretar a los científicos. Entonces, en nuestro caso se trabajó con una artista, arquitecta, que se interesaba por el mundo afrodescendiente, y como nosotros en el equipo tenemos gente que está trabajando esclavizados y afrodescendientes en el siglo XVII y XVIII, comenzamos a hacer reuniones contándole lo que hacíamos, las fuentes con las que trabajábamos, la documentación, y ella trató de interpretar qué es lo que veía con su arte sobre nuestra disciplina y nuestra investigación. Y el resultado de eso fue un mural que ella pintó, un mural que pintó en nuestro instituto, esa es la playa de estacionamiento de nuestro instituto, que se llama Sercambá, Cambá en guaraní, que es negro, y donde ella representó distintas figuras a partir de los documentos que nosotros le contamos y que ella vio, que trabajamos, y puso los nombres, que acá no se llegan a ver, los nombres de los esclavizados que aparecían en los censos que nosotros consultamos de los siglos XVIII y XIX. Entonces, ese día, además de la presentación del mural, se realizó una actividad con candombe. O sea, fue una experiencia realmente excelente, donde nosotros solos no fuimos los que participamos, o sea, hubo distintos artistas interpretando a distintos científicos. Doy este ejemplo porque es el que nosotros más conocemos, pero se trabajó con lingüística, se trabajó con arte, con comunicación, y desde distintas funciones artísticas se pudo interpretar a los científicos. Y rápidamente, porque estoy viendo el tiempo, comento el caso de lo que fue construir la historia de una localidad con los vecinos de la ciudad de Fontana. Fontana es una ciudad muy cerca de Resistencia, y empezamos trabajando con un proyecto muy modesto de un en el medio, donde nos vinculamos con vecinos de Fontana que querían hacer la historia de su localidad. Ellos venían trabajando, haciendo entrevistas, pero querían también tener esa vinculación con el mundo científico de la historia para que los orienten a trabajar en este campo. Entonces, bueno, empezamos con algo muy chiquito, nos empezamos a reunir y fue un trabajo que duró casi 5 años, y producto de eso sacamos un libro que se llama Entre la historia y la memoria, Fontana desde los orígenes hasta la autonomía municipal, que lo hicimos con el doctor Hugo Beck. Y en ese proyecto empezamos trabajando con los vecinos y nos encontramos con que ellos tenían un caudal de información enorme, numerosas entrevistas que habían hecho y que nos permitían reconstruir los primeros años de Fontana, sus historias, sus familias. Entonces lo que hicimos fue reunirnos y entre todos construir ese resultado que fue ese libro, donde ellos tuvieron una presencia clave. Los vecinos son los que participaron escribiendo, aportando sus entrevistas,
Y creo que fue el ejemplo más importante que tuvimos de historia pública en cuanto a la participación de esa comunidad escribiendo historia a la par de nosotros. Fue algo en lo que participó el Ministerio de Educación, participó el intendente de Fontana, que fue el que nos favoreció a la realización de la obra, y distintas entidades que nos ayudaron como vecinos también a trabajar en este proyecto. Y puse al final esa foto donde está uno de los vecinos exponiendo, que es Ricardo Sosa, porque él participa después con su investigación también en un evento científico nuestro. Entonces creo que fue un cruce muy importante porque no solo fue ir nosotros al encuentro de ellos, sino también ellos incorporarse al mundo científico con su producción también. Entonces me parece que fue un cruce muy significativo. Bueno, tenemos muchos ejemplos y no me quiero extender en el tiempo, pero desde pensar la guerra del Paraguay a partir de los distintos objetos que estamos trabajando en arqueología, esto es sobre el Cerrito, o bien en el caso del Impenetrable, donde estuvimos trabajando con un Picto Une, reconstruyendo también la historia de los parajes y de los distintos lugares, ¿no? En este caso específico, habíamos llevado fotografías que habíamos sacado especialmente para que los integrantes de Nueva Pompeya pudieran identificar espacios y lugares para el turismo y la recreación, que era el punto de interés de nuestro proyecto. Bueno, ¿cuáles serían algunas nociones para poder concluir esto que muy rápidamente desarrollé y que, bueno, ojalá pudiera haber algunas preguntas y explayarnos después, pero pienso que en el ámbito de la UNE, este es un campo que nos interpela a seguir pensando en posibles acciones que permitan la participación de audiencias más amplias y extendidas en espacios no institucionales, que también se vuelve necesaria una formación integral del futuro profesor, en nuestro caso específico y licenciado en historia, que atienda, por un lado, a principios epistemológicos en los planes de grado y de posgrado de esta historia pública, y de esas formas las respuestas o intermediaciones que surjan con la ciudadanía serían más sólidas en función de las necesidades y de las demandas, ¿no? Que esto pueda formar parte de programas. Las prácticas públicas de la historia no son nuevas y muchos historiadores reconocen hoy que han estado haciendo historia pública durante mucho tiempo sin saberlo. La particularidad de la experiencia de Norteamérica, que es la primera, fue la capacidad de los miembros fundadores de institucionalizar el movimiento de la historia pública. Creo que ese es un punto de partida interesante para pensar nosotros en nuestra universidad o en los espacios científicos que tenemos, cómo fortalecer la creación de programas que nos ayuden a institucionalizar esta historia pública. El éxito reciente de la historia pública internacional se debe a una definición enriquecida de ella como disciplina y a un contexto favorable en el cual se pueda comunicar la historia a un público ampliado, convertido en una forma novedosa de validar la investigación histórica. Internacionalizar la historia pública es lo que ha favorecido a la creación de esos espacios. Eh, por supuesto, yo he hecho una síntesis y me he detenido en los casos que hemos trabajado nosotros, pero quiero destacar que en la Universidad Nacional del Nordeste muchos grupos de historia trabajan en historia pública en distintos momentos de la historia. Hay gente que está trabajando, grupos que están trabajando en todo lo que es el periodo más contemporáneo, el periodo de la historia reciente, la dictadura, la memoria. Se está trabajando mucho en ese campo. Entonces no quiero dejar de nombrar a todos los colegas que hacen un esfuerzo permanente en la recuperación de la historia, de la memoria y una búsqueda permanente también de vincularnos a la sociedad. El desafío que tenemos, y que reitero y lo dije en varias oportunidades en la conferencia, es hacer historia con la gente y para la gente, que creo que es un desafío también de cualquier científico, el de hacer ciencia para la gente. Así que bueno, una síntesis y muchas gracias. Muchas gracias, María Laura.
Em, Gracias por traernos un tema que entenderás que para el público en general es sumamente novedoso, ¿no? Es una terminología que para mí es totalmente nueva y entiendo que para muchos de los asistentes también lo ha de ser y para quienes luego se acercarán a a este video. Así que gracias, porque realmente me disparó, me movilizó, ¿no es cierto? El concepto. Bueno, aquí desde el público, por supuesto, reconocimientos del valor que tiene la historia, ¿no? Daniela, por ejemplo, nos comenta, el 11 y el 12 de octubre para la comunidad indígena no es un día de festejos, porque hubo genocidios y violación. En la comunidad que perdió fue una masacre. eh, y bueno, distintos comentarios que aluden a esta necesidad realmente de conocer y compartir la historia. Em, Quería comenzar este intercambio con vos, o con un breve comentario, una percepción mirando todas las ciencias, que la historia tiene ese gran desafío entre las pocas ciencias donde abordar su estudio significa trabajar con algo que uno no presencia, ¿no? No es lo mismo estudiar un vegetal, que lo tengo delante, que estudiar un hecho que sucedió en el pasado y donde debo trabajar, como bien dijiste, con los indicios, con esa arqueología, con esas evidencias, con relatos que han dejado, pero el relato lo deja un ser humano y eso puede estar sesgado de una cierta subjetividad. Y entonces a partir de ahí, ustedes como historiadores, en la búsqueda, como cualquier científico que busca esa realidad, ¿no? Que está escondida detrás de un átomo, que no tampoco lo podemos ver, o detrás de un episodio, o inclusive en los campos microscópicos, ¿no? Donde en algunos aspectos no, aún el ser humano no puede llegar a ver tangiblemente. Y bueno, y entonces los hechos del pasado, aún los recientes, ¿no? Pero pasados, siempre tienen ese gesto de que el investigador no lo tiene delante. Debe recurrir. Obviamente una historia reciente reúne un montón de evidencias cada vez más, porque existe la facilidad del video, ¿no? Que antes había que comprar un rollo y filmar, ¿no? Para ser testigo presencial de un proceso. Hoy creo que gran parte de las acciones quedan registradas. Pero en tu caso que has trabajado con siglos anteriores, entiendo que ha sido un desafío, ¿verdad? Construir, porque como científica te instruís de otros artículos, pero también generás nuevos conocimientos. ¿Cómo ha sido ese abordaje como investigadora de ese pasado sobre el cual lográs generar nuevos conocimientos? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Laura, y gracias por todos los comentarios. También, tal como comentaba alguien en el chat, coincidimos totalmente con la visión de la conquista y repensar el 12 de octubre no significa para nosotros celebrarlo, sino justamente lo que mencionábamos, cómo se aborda un día que está signado como Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que antes fue Día de la Raza y que fue pasando por distintos momentos, ¿no? También adherimos al 11 de octubre como el día, el último día de la libertad de los pueblos americanos, o sea, son todas esas visiones con las que coincidimos totalmente y que estamos de acuerdo en seguir repensando, ¿no? Y con respecto a lo que nos decís, no es lo mismo hacer historia reciente que historia del siglo XVI. Tenemos protagonistas que nos pueden dar una entrevista y con quien podemos compartir una charla. De todos modos, una entrevista siempre es subjetiva, tiene una visión que debe contrastarse también con documentación. Entonces, bueno, ese también es el desafío del historiador de la historia más contemporánea o reciente. Pero nosotros, los historiadores del siglo XVI o XVII, tenemos a nuestros entrevistados que son los documentos históricos. Entonces, cual etnógrafo, estamos allí haciéndoles las preguntas a ese documento. Un documento que está, por supuesto, mediado por
quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué contexto, qué intereses tenía, nos está reflejando una visión, ¿no? Bueno, ahí está el desafío del historiador de poder hacer las preguntas correctas a ese documento, de interpretar, de sacar conclusiones y de expresar una visión que se aproxima a una realidad. Jamás el historiador tiene la verdad de lo que pasó, no sabemos, nunca sabremos exactamente lo que pasó. Tenemos aproximaciones a partir de los documentos históricos, a partir de las entrevistas, de las fuentes, de la arqueología, la antropología, la etnografía que nos acompañan en esa posibilidad de observar ese pasado, pero sí, eso es lo que hace el historiador, interpreta, y son interpretaciones de ese pasado, que tratamos de ser lo más honestos posibles, Ujú, buscando referencias, indagando, no arriesgando hipótesis que no son correctas, claro. tratando de ofrecer una aproximación en torno a las comprobaciones que tenemos, eso sí, pero siempre serán interpretaciones de ese pasado, ¿no? Así que bueno, ese Exactamente. es el camino. Sí. Y lo que nos pasa también al historiador del siglo XVI o XVII es que tenemos que lidiar con los documentos del siglo XVI y XVII que tienen una grafía muy difícil de leer porque el castellano antiguo tiene un tipo de escritura particular y no es lo mismo leer documentos escritos a máquina que documentos del siglo XVII. Entonces, eh, también tenemos ese problema con las vocaciones científicas, porque el joven que se acerca a la investigación histórica de esta etapa debe primero entrenarse en esta lectura, igual que el que se acerca a la historia de Egipto, a la historia de Grecia y Roma, que debe saber latín, que debe saber jeroglíficos, o sea, hay una formación del historiador de acuerdo al tema que está abordando que debe fortalecerse primero para ingresar en ese campo de la investigación. Entonces, claro, por ahí la historia contemporánea atrae un poquito más, porque es la historia más cercana y la que tiene fuentes quizás eh, con menos dificultades para su abordaje. Pero, no obstante, hay un gran grupo de gente, tanto en la Argentina como en el mundo, que estudia estos temas y que, bueno, seguirá haciéndolo con las dificultades existentes. Claro, bueno, y muchas veces lo que es más desafiante a veces es lo que más atrae. Sí, A sí. mí me atrae muchísimo la historia de siglos pasados. Bueno, Ujú. un poco porque entiendo que también condiciona, digo desde un lugar de aficionado, por supuesto, aclaro, ¿no? Pero un Totalmente, pero poquito represento la voz del público, ¿no? Que si bien tenemos historiadores entre el público, seguro que también tenemos una audiencia general a la cual es lindo llegar y, como siempre digo, despertar vocaciones. En este concepto de la historia pública, que para mí es nuevo, pero realmente me atrajo, porque entiendo que el público en este concepto pasa a ser protagonista, ¿no? De esa historia. No es solo decir, bueno, te invito a que conozcas cómo trabajamos, tal vez en esas imágenes que nos mostraste, donde les muestran a los chicos cómo se hace un trabajo arqueológico, pero me llamó mucho la atención cuando realmente se los hace partícipes y posiblemente esa persona trae una vivencia que puede construir, ser parte de esa historia, ¿no? Que ustedes quieren em, indagar. O también el mensaje de sus antecesores, que a lo mejor no fue a parar a un libro por alguien, ujú, pero que sí está en esa vivencia de esa población. Así que entiendo que la historia pública lo que busca es construir una historia con muchos más participantes, ¿no? El hecho de hacer público de algún modo el estudio, es eso lo que busca en así parte la es. historia. Y ampliar las audiencias, que creo que Eso esto es. es simbólico, ¿no? Esto de quiénes se interesan por la historia. A lo mejor vos te interesás por la historia como científica de otras áreas, pero bueno, sabes que la historia es importante en una Ujú, sociedad, pero cómo también convencemos a otras eso es, audiencias de que la historia es importante y que no es claro. una disciplina aburrida que nos refiere a fechas, a nombres, a personajes específicos, sino que también trata temas
diferentes, como por ejemplo la historia de las mujeres, de la familia, qué sé yo, hay tantos estudios hoy, historia de la moda, de distintos temas que quizás antes no se estudiaban, el tema de los grupos subalternos, indígenas, esclavizados, esto que nos pasó con la artista que representó el tema de lo Ujú, afro, que nos pareció muy ujú, interesante porque nosotros estudiamos en el grupo los esclavizados de Corrientes en los siglos XVIII, XVII, y bueno, allí no aparecen indicios del candombe en nuestros documentos, claro, pero la artista sí interpretó claro. lo que ella venía Ujú, trayendo. Con esa documentación la cruzó y de allí salió una representación. Y a nosotros nos animó también ujú, introducirnos en el mundo del candombe, porque nosotros siempre decimos, Fátima Valenzuela, que es la que trabaja esclavizados, dice, pero en la documentación no aparece nada sobre las cuestiones de música, instrumentos, nada, no, no sale eso, ¿no? Entonces uno ujú, no se atreve como científico a avanzar en algo sobre lo que no tiene pruebas empíricas. claro, Pero al trabajarlo con un artista, y al pensar desde otra perspectiva y al construir con ella esa idea del esclavizado en Corrientes, de la población afrodescendiente, nos animó también a pensar en el candombe y animarnos a algo diferente, ¿no? claro. Siempre Bueno, dentro acá de... podemos, claro, podemos sumar en esto de lo interdisciplinario, el trabajo de ancestría que está haciendo la Ujú, Facultad de Medicina, donde ahí sí hay un sello con el registro de genes, ¿no? ujú, De cómo se compone nuestra ascendencia, ¿no? Eh, sí, pero volviendo a la participación del público y ya cerrando por el horario, entiendo que el cambio de definición de Día de la Raza tuvo que haber sido el resultado de justamente hacer partícipe a nuestra sociedad, escuchar esas voces donde un lugar marginal, y de destrato que se daba, porque yo era chica y a mí no me sonaba, eh, este, como algo beneficioso, ¿no? Festejar ujú, como algo realmente de festejos. festejar, de Ujú, festejo, claro, un grupo que viene a someter. Si bien son nuestros descendientes y hay mucho que agradecer a esa madre patria, entre comillas, por ciertos avances, dejó acá huellas muy, muy duras de destrucción, como bien decía una de las oyentes, y de genocidio, y eso no se puede festejar. Pero bueno, entiendo entonces que en esta salida que se ha tenido de hacer la historia pública es que se han escuchado voces y que le ha dado este giro a este día, ¿no? Más de conmemoración y de tener presente la valorización de nuestra gente. Bueno, y para cerrar, quería más que hacerte una pregunta, una felicitación, porque vos bien decías, hay que salir a comunicar la historia y transmitirla y entusiasmar a la gente en la historia, pero también por tus comentarios se nota que las poblaciones han recurrido a ustedes. Entonces, en una época donde las ciencias sociales tal vez no están y humanísticas no están teniendo el protagonismo y la valorización, digo, a nivel en la sociedad, ¿no? Y donde lo útil, lo económico pasa a ser como privilegiado, creo que la valorización de que realmente una comunidad los venga a consultar o a ujú, llevar a sus lugares porque les interesa que ustedes como grupo científico les puedan dar ese conocimiento que ellos requieren y ustedes no tienen, creo que es algo para resaltar ujú. y poner en vidriera. Así que desde ese lugar, felicitaciones porque eso significa el reconocimiento que están teniendo en la región, por parte de la comunidad, que en definitiva, Te voy a es decir lo que... algo más que te va a Sí, poner contenta a partir de este régimen de pasantías de la UNE, la conexión con ajá, las escuelas secundarias. Un colegio que estuvo trabajando con las pasantías, el Colegio Fray Manuel de la Quintana, nos convoca para saber un poco más sobre esa figura, Fray Manuel de la Quintana, mm, que es un franciscano, y como nosotros estamos en todos los estudios sobre franciscanos y demás, porque ellos trabajaron con la memoria, con la inteligencia artificial, pero ahí les dieron datos, en la inteligencia artificial salieron datos que ellos no tienen, erróneo, pueden ajá, comprobar. Entonces claro, quieren comprobar esos datos a partir de excelente. documentos, ¿no? Una docente impecable que está muy Ujú, involucrada y los chicos queriendo escribir una historia claro. del personaje, ¿no? O sea Bueno, que
algo permanente. Y esto tiene que ver con esto de las pasantías y de Ujú. vincularnos también Bueno, con eso. Así que qué lindo. buenísimo. Pero bueno, eso, a ver, lo que quiero hacer sentir es que la población nos necesita a la universidad también para ese conocimiento, en este caso histórico, social, ¿no? Eso es lo que quiero Así es. poner en el cierre. Así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo de ustedes, del grupo y de todos los que de algún modo, sé que hay varios grupos de investigación en historia. Bueno, hoy te invitamos a vos el año que viene, si esto es el espíritu que continúe, citaremos a otro, pero bueno, felicitaciones a todos los que abordan esta disciplina que les digo, eh, la población reconoce y valora que hay que abordarla y estudiarla por todo lo que nos trae. Muchísimas Bueno, muchas gracias, María gracias, Laura. Laura. Muchas gracias.